Hola, en este vídeo vamos a trabajar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Tenemos otro vídeo donde hablábamos de cómo aparecía y cómo se demostraba. Y ahora vamos a ver dónde encontramos a Pitágoras. El triángulo donde siempre lo encontramos es en el triángulo rectángulo. Acordaros, este triángulo lo reconocemos porque tiene un ángulo de 90 grados. Fijaros que yo os lo presento apoyado sobre su hipotenusa, pero normalmente lo soléis trabajar o en esta posición o en esta. La hipotenusa la hemos llamado A, y cada uno de los catetos B y C. Y lo que nos decía el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, imaginaros que nos dan B que vale 6 y C que vale 8. Y yo quiero calcular A. Acordaros cómo se resolvía. Pues como sabemos que A cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Sustituir. Y al sustituir, pues bien sencillo. A lo desconozco. B vale 6, que tiene que ir al cuadrado. C vale 8, que va al cuadrado. ¿Ya hacemos cuentas? 6 al cuadrado, 36. 8 al cuadrado, 64. Y esto es lo que vale A al cuadrado, ¿no? Así que A al cuadrado es 100. ¿Y qué pasa? Que si A al cuadrado es 100, ¿qué número elevado al cuadrado es 100? Pues la raíz cuadrada de 100, que es 10. Acordaros siempre. El cuadrado, su operación contraria es la raíz cuadrada. Vamos a hacer el otro ejemplo. Es decir, si a mí me dan que la hipotenusa vale 5 y que uno de los catetos vale, por ejemplo, 4, y yo quiero saber cuánto vale el otro cateto, pues esto igual de sencillo. Acordaros que si la hipotenusa al cuadrado es la suma de los dos catetos, cada uno de ellos al cuadrado, uno de los catetos será la resta. Es decir, en este caso el cateto C al cuadrado será la resta de A cuadrado menos B cuadrado. Y solamente nos queda sustituir. C cuadrado igual a la hipotenusa, que vale 5, menos el cateto, que vale 4 al cuadrado. Hacemos cuentas. C cuadrado igual a 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, menos 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Terminamos. 25 menos 16, 9. Y que buscamos un número que elevado al cuadrado nos dé 9. Elevado al cuadrado es un número que multiplicado por sí mismo de 9. Así que C vale 3. O lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Vale? Pues a partir de aquí vamos a ir encontrando a Pitágoras. Y en un triángulo isósceles, aquí encontraremos a Pitágoras. Pues sí. Aquí también encontramos a Pitágoras. Para encontrar a Pitágoras, lo que dijimos, que lo importante es encontrar un ángulo recto. ¿Y dónde vamos a encontrar un ángulo recto? Pues fijaros. Utilizo esta escuadra pequeñita porque veis enseguida el ángulo recto. Si yo dibujo la altura de este triángulo, fijaros, todo esto que tengo aquí es un triángulo rectángulo. Y si conocemos este lado, pues podemos saber muchas cosas, porque esto es la mitad del lado y esto es la altura, y este sería el lado desigual. Y ya hemos encontrado en un triángulo isósceles a Pitágoras. Y en un cuadrado encontraremos a Pitágoras. Pues
el ángulo recto ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque un cuadrado tiene sus 4 ángulos rectos. Pues me voy a quedar con uno de ellos. Por ejemplo este. ¿Por qué no sea siempre el mismo? Pues si aquí tengo el ángulo recto, estos dos lados nos van a hacer de catetos y la diagonal del cuadrado nos va a hacer de hipotenusa. Y por ejemplo, aquí tenemos un triángulo rectángulo, donde tenemos que los dos lados de ese triángulo son iguales y la diagonal es la hipotenusa. ¿Vale? Vamos. Pues seguimos con cuadriláteros. En el rectángulo, pues similar al cuadrado, ¿verdad? El ángulo recto, por ejemplo, lo tengo aquí y la diagonal del rectángulo, con la diagonal encuentro mi triángulo rectángulo para poder utilizar Pitágoras. Y en el rombo también. Si yo hago sus dos diagonales, acordaros que cuando hacía las dos diagonales del rombo, estas diagonales, ¿qué pasaba? Que se cortaban en un ángulo recto. Y entonces aquí tengo el lado y aquí tengo la diagonal mayor, pero su mitad, y aquí tengo la diagonal menor, pero su mitad. Y aquí, y este por ejemplo, es un triángulo rectángulo donde podría aplicar Pitágoras. Y en un polígono regular, aquí parece más difícil, ¿no? Pero vamos a ir recordando cosas que sabíamos de los polígonos regulares. En los polígonos regulares había dos elementos que nos eran interesantes. Uno era el radio, que era el segmento que unía el centro del polígono con cada uno de sus vértices. Sí, yo solo voy a hacer estas, pero si os dais cuenta, al unirlo estoy consiguiendo ¿qué? Pues estoy consiguiendo, en este caso que estoy en un polígono regular, estoy consiguiendo triángulos isósceles. Ahí va, triángulos isósceles. Ya habíamos trabajado antes con ellos, ¿verdad? Sí. Y en los triángulos isósceles, con la altura, nos aparecía un triángulo rectángulo para poder trabajar Pitágoras. Pues en el polígono regular pasa lo mismo, porque hay otro elemento que además coincide con la altura del triángulo. ¿Cuál es? Pues es la apotema. Es decir, aquí los elementos relacionados es la apotema, el radio del polígono regular y esto es el lado, ¿no? Y como la altura en un triángulo isósceles cae a la mitad, esto es la mitad del lado. Y aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo, porque este es el ángulo recto, en el que puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Pero claro, acordaros que para el teorema de Pitágoras, según los datos que me den, si me dan la hipotenusa tendré que trabajar de una manera, si me dan el cateto tendré que trabajar de otra. Pero siempre, hagamos el ejemplo que tengamos, si encuentro el triángulo rectángulo y conozco o la hipotenusa y un cateto o los dos catetos, voy a poder utilizar Pitágoras. Espero que os haya gustado. Hasta luego.